viene en orden. La pregunta 2 y la 4 las junto en la misma porque considero que las respuestas son muy similares. Adelante. Adelante, ¿quién me ayuda? Ahí está. ¿Cuáles son los mecanismos? Esa es la primera pregunta que nos hacen. ¿Cuáles son los mecanismos, en este caso, que tiene la Secretaría de Economía? El primero son las redes de colaboración, y la red por excelencia, o la red que este año se implementó a nivel federal, es la red para mover a México, una red de apoyo al emprendedor. ¿En qué consiste o por qué? Bueno, por ahí hay muchísimas dependencias, no solamente de gobierno federal, de gobierno de los estados, municipios, las propias incubadoras. Hay unas incubadoras de las universidades, otras incubadoras propias o particulares, los propios clústeres. Hay muchos organismos de la sociedad civil que se dedican a atender al tema del emprendedurismo. Entonces, lo que se trata de esta red es que un emprendedor, alguien que quiere arrancar un negocio, pueda tener un lugar en donde sentarse y donde lo puedan ubicar, qué es lo que tiene que hacer, a qué dependencia tiene que acudir, cuál es el apoyo que puede solicitar. Entonces, todo esto se conjugó en un sistema, en un software que se llama la Red de Apoyo al Emprendedor, o la Red para Mover a México, y se están instalando centros en diversos puntos. En Nuevo León, al final de este año tendremos 15 puntos instalados en las principales cámaras, en las incubadoras, en las universidades, en los municipios que están lejos del área metropolitana. Ese es un mecanismo que tenemos. El otro, ya platicó ahorita Mario un poquito sobre la teoría detrás de los clústeres. Nuevo León es pionero en el desarrollo de los clústeres. En 1996 creó el primer clúster a nivel nacional, y ahorita ya tenemos 11 clústeres formalmente constituidos, trabajando y con muy buenos resultados. Ahorita Mario ya nos platicó del clúster agroalimentario, que realmente ha sido uno de los más dinámicos y con más resultados en Nuevo León, pero tenemos otros. Tenemos el clúster automotriz o de la industria automotriz, el clúster de la aeroespacial, ya mencionamos el agroalimentario, el de las tecnologías de la información, el de nanotecnología, el de biotecnología, el de turismo, el de materiales para la construcción, electrodomésticos, tenemos también el de equipo y servicios médicos, entre otros. Entonces, ha habido una experiencia muy favorable con el desarrollo de los clústeres. Ayer me tocó acompañar al gobernador Medina a inaugurar una empresa, Cisamex, una empresa que se va a dedicar a hacer ahí unas partes automotrices de muy alta tecnología. Y a todos los muchachos que estaban trabajando en esta nueva empresa, a todos tenían una maestría en procesos automotrices que el clúster automotriz gestionó con la Universidad Autónoma de Nuevo León, y ya los graduados de esa maestría que el clúster negoció, que el clúster propuso, ya están trabajando en una empresa, y la empresa se instaló gracias a que tenía esa mano de obra tan calificada en Nuevo León. Entonces, aquí estamos viendo ya un ejemplo de cómo el clúster pudo impulsar, ¿sí?, una maestría, un posgrado, que trajo una inversión de muchos millones de dólares, que se instaló. O sea, ya lo vemos físicamente, ya está generando y está produciendo. Y como eso, hay muchísimos otros ejemplos, muchos fondos de la Secretaría de Economía que ahorita voy a hablar, a través de la convocatoria 1.6 del Fondo Nacional de Emprendedor, son recursos que llegan a los clústeres. En Nuevo León hemos bajado una cantidad enorme de estos recursos porque los clústeres los solicitan, y los clústeres pues es la voz de muchas empresas del mismo ramo, de la misma industria, que solicitan pues un proyecto en conjunto, que solicitan una certificación, que si lo hicieran de manera independiente, ¿sí?, pues a lo mejor no les convendría o sería muy caro. Pero cuando se hace de manera colegiada o se hace de manera en equipo a través de un clúster, pues los recursos llegan y se beneficia a toda la sociedad. Hay una línea muy delgada de repente con el tema de agricultura, entre qué depende de economía y qué depende de agricultura, qué se ve en el clúster agroalimentario y qué se ve en otro clúster, porque pues también el campesino, el productor también es un empresario, el engordador, el de los pollos, el de los huevos, me refiero a los blanquillos, el productor de los huevos. En Allende, por ejemplo, se produce 1 millón, produce Allende, Nuevo León, que está localizado en la zona citrícola del estado, producen 1 millón de huevos diarios, ¿sí? Entonces, pues sí son de la industria agroalimentaria, por supuesto, pero esos huevos se empacan y esos huevos se venden, se comercializan, y algunos se utilizan para otros usos
diferentes que ya caen en algunas otras de las convocatorias. Pero bueno, trabajamos parejo con todos y trabajamos muy de cerca, por supuesto, con la Zagarpa, con FIRCO y con todos los organismos que tienen que ver con el tema agroalimentario. La siguiente, por favor. Siguiendo en los mecanismos, tenemos otro que son los proyectos de innovación. Estos los trabajamos a través de 2 fondos en equipo con CONACYT, ¿sí? Uno es el Fondo de Innovación Tecnológica, FIT por sus siglas, que se utiliza para las startups tecnológicas y para los centros de investigación y desarrollo que están registrados en el RENIACYT, ¿sí? La Secretaría de Economía promueve y conjuntamente con el CONACYT se bajan estos fondos que no tienen un tope. Lo mismo el Fondo Sectorial de Innovación, FINOVA, es para los organismos de transferencia de tecnologías y para dar el Premio Nacional de Tecnología y Habilidades y para apoyar el ecosistema de innovación. Esos son 2 fondos, es un mecanismo que tenemos como Secretaría para apoyar este tipo de proyectos. Otro mecanismo que ahorita me preguntaban los medios cuando entré sobre el tema del financiamiento, es un tema que preocupa mucho, del cual voy a hablar un poquito más adelante, pero ya tenemos, aunque la Secretaría de Economía no es un banco, nosotros no prestamos dinero, pero existen esquemas de financiamiento con la banca de desarrollo. Uno de ellos es un programa que se llama Emprendedores a la Banca Comercial, que antes este programa se llamaba el Capital Semilla. Tradicionalmente como funciona es una empresa, una micro, una pequeña, se da de alta en una incubadora, se gradúa de la incubadora y puede tener acceso a un crédito blando, ¿sí? Todos estos créditos, los 4 que manejamos aquí, son de tasas de entre el 11 y el 12% anual, es decir, del 1% mensual, con muy bajas o prácticamente nulas garantías para dar el crédito. El otro es el de sectores estratégicos, pues es un programa que tiene la Secretaría de Economía también con AFIN, en el cual se les otorga hasta 2 millones de pesos para capital de trabajo y para maquinaria a través de NAFIN. Otro es el de reactivación económica, también es a través de NAFIN y es para empresas que necesiten inyectarle recursos a su negocio, también con tasas muy blandas. Y el programa de franquicia, el programa de franquicias, que es básicamente un apoyo. Si alguien quiere adquirir una franquicia, se les da el crédito para que lo hagan. Tenemos también otro mecanismo que es el de programas de apoyo. Tenemos muchos fondos en la Secretaría de Economía, como el PRODIAT, como el PRODIN, como el PROSOFT, pero el fondo por excelencia, el más grande, es el Fondo Nacional Emprendedor, lo que antes era el Fondo PYME. Este fondo este año trajo en la panza 10,000 millones de pesos para apoyo a emprendedores y a empresarios. De estos 10,000 millones, el 40% lo utiliza NAFIN para garantías y el otro 60% se da efectivamente como apoyo a fondo perdido a los proyectos que pasen las convocatorias, que como decía Mario, a veces llenar las solicitudes puede ser complicado, ya no lo es tanto, las reglas de operación se han ido flexibilizando hasta encontrar un punto medio, ¿no? Ni tan difícil para que no lo pueda hacer un ser humano con capacidades normales, pero ni tan fácil como que se preste para la corrupción o para una desviación de recursos. Entonces hay que cuidar los recursos, por supuesto, son de todos, ¿sí? Los recursos que pagamos con nuestro esfuerzo, con nuestros impuestos, deben de ser bien cuidados y tengan la seguridad de que los programas de la Secretaría de Economía son bien cuidados, se entregan a las personas que lo necesitan y luego el mecanismo de revisión es muy estricto. La siguiente, ya me quitaron la siguiente filmina. Estos son los resultados. Habla por ahí, una de las preguntas es el impacto de los mecanismos. Voy a hablar exclusivamente del Fondo Nacional Emprendedor para Nuevo León, que es las cifras que yo tengo. Seguramente aquí el delegado de Coahuila podrá hablar de las de este estado. En Nuevo León este año vamos a generar una derrama económica de casi 1,500 millones de pesos, nada más con el Fondo Nacional Emprendedor. Pudimos bajar ahí, no se distingue muy bien, pero son 382 millones. Al día de hoy, todavía faltan algunas convocatorias por evaluar, andaremos por ahí de los 400 millones de pesos dados directamente a fondo perdido a los proyectos para beneficiar a 29,000 empresas y a casi 18,000 empleos. ¿Esto es mucho o es poco? Pues la verdad es que es bastante. El año pasado únicamente fueron 212 millones, ahorita estamos ya casi llegando al doble. Y el año pasado ya estábamos hablando de que había sido más del doble que el último año de la administración federal anterior. Entonces, los apoyos a los emprendedores han ido creciendo de una manera pues sustancial.
estamos hablando de que este año se van a entregar más del 400% de lo que se entregó hace 2 años. Y bueno, todo esto va a generar una derrama económica muy positiva en generación de empleos y en apoyo a empresas instaladas o nuevas. Adelante, por favor. La otra es la ruta crítica. ¿Cómo llegamos aquí? ¿Cómo llegamos al tema de por qué estos programas, por qué lo que está haciendo el gobierno federal, por qué las reformas? Bueno, primero hubo el Plan Nacional de Desarrollo, es como ustedes saben un documento que se genera de manera institucional, donde participa toda la sociedad. Participaron decenas de miles de mexicanos en su elaboración, académicos, especialistas, científicos, políticos, empresarios, etcétera. Hubo mesas de trabajo, hubo paneles, hubo foros y al final de cuentas se creó un documento que se llama el Plan Nacional de Desarrollo. Y del Plan Nacional de Desarrollo, bueno, se desprenden 5 ejes y allá los que están en amarillo son los que nos toca atender a la Secretaría de Economía, que es el de México próspero y México con responsabilidad global. Y dentro de estas 2 áreas, para atender lo que adentro está, es que se generan estos fondos. Adelante. ¿Cuáles son? Ahorita me preguntaban también, antes de entrar, ¿cuál es la principal problemática de las empresas, de los negocios, de los emprendedores? ¿Por qué no podíamos salir adelante? ¿Por qué hace 20 años que firmamos el Tratado de Libre Comercio se nos prometió que íbamos a crecer a tasas altísimas, superiores al 5%? ¿Y por qué no se ha cumplido? ¿Por qué hemos tenido este problema? Bueno, porque junto con la apertura comercial debimos de haber realizado estas reformas que apenas este año se realizaron. Traemos un retraso de 20 años. ¿Y por qué no se habían realizado? Podrá decir alguien, si son tan benéficas para México. Bueno, porque las reformas traen un costo político en el corto plazo y su beneficio es al mediano o a largo plazo en el mejor de los casos. Y como esto es política, regularmente los presidentes no estaban pensando en la próxima generación, sino en la próxima elección. Y por eso se retrasó tanto, porque no hubo quien le entrara, no hubo alguien que dijera, bueno, ¿no? Me la juego por el bien de México, sino que se postergó para evitar el costo político. Pero ahora no, ahora se tomó la decisión, ahora el presidente Peña tuvo la valentía de hacerlo y vamos a ver los resultados muy pronto. Derivado de esto, ¿cuáles son los problemas que afectan a la productividad de las empresas? Bueno, sabemos todos que hay una limitada fuente de financiamiento. Actualmente, para que un banco te preste, le tienes que demostrar prácticamente que no necesitas el dinero, que tienes cuentas bancarias, que tienes activos, que tienes bienes para que puedas dar en garantía, y si no, no te prestan, ¿verdad? Las tasas altísimas, fuera de mercado, los bancos se hacen ricos con las comisiones, no con el hecho de prestar. México presta a niveles muy por debajo de la media de los países de la OECD, incluso de la media de los países de América Latina. Otra es las insuficientes capacidades de gestión y habilidades gerenciales, un tema de recursos humanos. ¿Y cómo vamos a tener recursos humanos calificados, técnicos especializados, si tenemos un problema en la educación, si en la prueba PISA estamos por la calle de la amargura? Tenemos insuficientes capacidades productivas y tecnológicas por muchas circunstancias. Hay una carencia de información relevante en la toma de decisiones, hay problemas de flujos de información, hay barreras a la información, a tener la información correcta, y si no hay información no hay decisiones acertadas. Hay una escasa vinculación entre las universidades y el sector productivo o los centros de investigación, y hay una competencia económica limitada porque hay altos costos regulatorios, hay monopolios, hay altos costos de transacción. Así es como estaba el esquema de las empresas cuando iniciamos este año. Adelante. Después de las reformas, ¿sí? esta problemática que acabamos de ver, que agobiaba y que ponía una camisa de fuerza a las empresas, que les quitaba su posibilidad de tener una productividad adecuada, bueno, ya con las reformas vamos a empezar a ver cambios sustanciales. México va a ser otro. Y aquí puse algunas de las reformas más importantes y la problemática a la que se enfrentaban las empresas y cómo lo resuelve esa reforma. Por ejemplo, el problema de capacidad de gestión y habilidades gerenciales va a ser resuelto con la reforma educativa. Sí, no es a corto plazo, ¿no? Porque
estamos resolviendo el problema desde las primarias, y cuando esos niños entren ya al mercado laboral, pues va a pasar quizá una década o más. Entonces son soluciones al mediano o largo plazo, pero que se están generando y se están gestando desde ahorita. El problema de una información para la toma de decisiones pues va a ser también resuelta con la educativa y con la reforma en telecomunicaciones. Ya hemos visto cómo las largas distancias ya no se van a cobrar, lo cual va a generar un ahorro de 22,000 millones de pesos para nosotros, para los ciudadanos. Hemos visto cómo ya hay iniciativas de que existe un internet más eficiente, ya municipios están abriendo el internet a todos sus ciudadanos, ya el internet se va a convertir en un bien público más que un negocio para pocos. En esta misma reforma de telecomunicaciones también entran los medios, va a haber más competencia y vamos a poder anunciar nuestros productos a un mejor precio, por ejemplo, de forma mediática. La vinculación también tiene mucho que ver con la reforma educativa, con lo que estamos realizando junto con los clústeres, con las universidades como esta, como la UAC en Coahuila, que también junto con la de Nuevo León están trabajando mucho en este tema vinculatorio. Este foro, este panel en lo que estamos precisamente atiende esta necesidad de vincular a la triple hélice. Capacidades productivas y tecnológicas pues son resueltas con la educativa, con la de telecomunicaciones y con la de competencia. Las limitadas fuentes de financiamiento pues va a ser resuelta con la reforma financiera, por supuesto, y la competencia económica limitada pues va a ser resuelta con el tema de la competencia, con la reforma. Ya vimos cómo algunos actores económicos de este país ya empezaron a tomar decisiones debido a esta reforma, como Carlos Slim, que ya tuvo que vender algunos activos, y otros que ya vemos que se empieza a soltar, ya vemos que empieza a haber una toma de decisiones congruente. La reforma financiera lo mismo, y en la energética pues la tradicional camisa de fuerza que tenían nuestras empresas es los altos costos de los energéticos, gas natural principalmente y energía eléctrica. ¿Cómo podemos competir con Estados Unidos o con otros socios comerciales cuando aquí pagamos el doble por el gas natural y el doble por la energía eléctrica? No se puede competir así, pero también debemos entender que no es una cuestión de decreto el precio. Se tiene que generar un cambio sustancial que la reforma energética está generando y que vamos a tener el día de mañana seguramente esa adecuación o esa reducción en los costos de los energéticos y vamos a ser más competitivos. Y todo esto abona a un tema que es el que más nos interesa, el tema de la productividad, el incremento de la productividad en las empresas. Es la única forma de poder dejar la pobreza, de poder dejar la inseguridad y de poder transitar al México que todos queremos. Muchas gracias. Gracias, delegado. Pasaría con el doctor para un experto en clústeres. Hay una anécdota ahí que estábamos comentando, que dice el doctor Michael Porter, el precursor de la idea del concepto de clústeres, que él sería el hombre más rico del mundo si cada vez que alguien menciona que tiene un clúster, le pagara $1 centavo. Porque ustedes escuchamos declaraciones, tenemos un clúster, nosotros tenemos otros. Ustedes cuando no, somos 5 empresas, bueno, yo creo que la presencia del doctor nos puede ayudar para dilucidar exactamente qué es un clúster. Que nos digan, parece un poco básica la pregunta, pero luego todo el mundo dice que tenemos un clúster que tiene unos sí los tienen, pero otros no, y entonces se trata de ayudarlos a cómo de verdad lo tengan. Le paso el micrófono. Gracias. Bien, buenos días. Quiero agradecer a la NUIS y a la Universidad Autónoma de Coahuila la invitación. Bueno, y vamos a iniciar con la plática de los clústeres. ¿Por qué clúster? ¿Por qué tenemos que recurrir o por qué vale la pena que todos nos fijemos y analicemos qué es un clúster? Cuando nosotros hablamos o cuando nosotros vemos algún ejemplo de ya sea de la antigüedad, ya sea actual, que se maneja algo de manera colectiva, vemos que hay una parte muy importante en todo ello, y es que el esfuerzo o la suma de esfuerzos es mayor